¿Saben? Yo particularmente me incomodo bastante cuando leo a una parte importante del fandom hablar en general y superlativamente sobre algo que creen que es una realidad absoluta dentro de la industria, porque prácticamente nunca termina siéndolo, y desaniman a mucha gente de intentar conocer grandes historias. Ejemplos hay muchos, que el shonen de acción siempre tiene mal argumento, pero que lo salva lo bien animado de sus combates, que el shoujo y yosei son muy superiores al seinen o shonen, y justo de lo que quería hablar en este video, que el romcom actual no es tan bueno como el antiguo. Esta última, curiosamente, la he visto bastante polarizada, más en unas redes sociales que en otras. Hay personas que firmemente creen esto desmedidamente, pero hay otras que creen justamente lo contrario, y realzan algunas series que me parece en otro tiempo no serían tan alabadas o no se le daría tanta atención, porque esas personas verían que las virtudes que destacan de esas series fueron mejor aprovechadas en otras historias. Es precisamente porque ha entrado tanta gente nueva en el fandom que desconoce todavía muchos de los mangas o anime de generaciones anteriores, y que muchos de los fans antiguos no se animan tanto como antes a probar series actuales, que es difícil discernir qué es lo que hace bien y mal el romance a día de hoy, y eso es a lo que intentaré acercarme en este video. Así que repasemos un poco los que a mi criterio son los 3 peores problemas del anime romántico actual. Quizá este sea el problema más atemporal de los 3, pero creo que sigue lo bastante presente como para hablar de él. La autocomplacencia puede verse de diferentes formas y aplicarse a diferentes tipos de historias. Hablé un poco de eso en el video de Asahina y quisiera profundizarlo en este. Partamos desde los protagonistas, que tienen la mayor parte del camino regalado en su casi siempre obsesivo deseo de tener pareja, porque de la nada, la chica de la que se enamoraron o que les interesaba resulta que también los ve a ellos de la misma forma, cuando no hay razones para que los correspondan, porque hasta ese punto de la historia no muestran tener algo que sea admirable o atractivo, ni mucho menos una relación previa con ella. El mejor ejemplo de esto creo que es Koibito Miman, donde Akari dice muchas veces estar enamorada de Minami, lo cual también podríamos tomarlo con pinzas por la poca relación que tenían y lo poco que se conocían, pero de momento pongámosle que le atraía bastante. Es solo vivir 2 días con Jiro que ya le está poniendo ojitos, se está sonrojando con muchas de sus palabras e incluso llega a sentirse bien cuando la besa a la fuerza. ¿What? ¿Cómo pasamos de esto en tan ridículamente poco tiempo? Como mínimo debería haber al principio muestras de incomodidad o asco y no estar tan predispuesta a actuar de esta manera con Jiro, que recordemos, al principio no se destacaba absolutamente nada, ni tenía cosas realmente en común con ella, como para que le haya agarrado cariño. Y ya que estamos con el tema de parejas arregladas, tan solo hay que echarle un vistazo a Koito Uso para ver cómo sería una interpretación de la idea muchísimo mejor construida y que se llega a sentir muy natural y progresiva. La autocomplacencia lamentablemente muchas veces viene también del lado del harem. Lejos de aprovechar este género brillantemente como en algún momento lo hicieron Noukome, Genneko o la primera temporada de Tolofru, y ni se diga como Gotoubu no Hanayome, animes como Megami Ryou no Ryobokun o Samake o más recientemente Megami no Cafete Race basan el enamoramiento o acercamiento de las chicas hacia el protagonista en los aleatoriamente convenientes accidentes ecchi como fundamento para que lo terminen queriendo y no como consecuencia de ese hecho. Este argumento creo que es algo fundamental que casi nadie se pone a pensar cuando analiza el género harem, porque no es lo mismo, por ejemplo,
que Riko de Kiss por Sis, que lleva años enamorada de Keita, trate de seducirlo como una forma de avanzar en su relación para que la vea con otros ojos, que de la nada se inventen que Shiragiku de Café Race, por beber una cantidad ínfima de licor, se vuelve una maniática sexual incontrolable y que aparte ese evento contribuya como fundamento para que se enamore de él más adelante. Finalmente, y esto creo que es lo que me revienta más, porque la mayoría de veces está tan mal hecho que duele leerlo, idealizar defectos. Si recordamos en obras antiguas como Axel World, a pesar de todo lo malo que tenía Haru como persona, la baja autoestima y la nula confianza que mostraba, se pueden rescatar muchos aspectos positivos que no solo la serie sino la propia Kuroyuki Hime se encarga de remarcar, que ella no tiene y él sí, contribuyendo como el primer paso para que lo vea de igual a igual y realmente pueda llegar a gustarle. Cosas como que él nunca perdió la voluntad de pelear o se derrumbó viendo un error suyo del pasado como ella sí lo hizo. Su deseo más poderoso que el de ella de llegar más alto y ser libre representado en sus alas. Además de soportar periodos de mierda en su vida preocupándose porque sus amigos resulten lo menos heridos posibles. A diferencia de algo tan bien pensado y armonizado como esto, muchos animes modernos se simplifican al punto de simplemente ser condescendientes con todos los defectos de sus protagonistas, poniéndolos incluso como justificación en una incómoda manera de la atracción de alguna waifu que tenga el anime. Caso Jiro, de nuevo de Koibi Tomiman, Izumi de Shikimori-san, aunque tener el síndrome de Milo Murphy no sea tanto su culpa, pero de todas maneras lo hace. También peca un poco de esto Kanoyo Karishimas con Ruka y Sumi, debo admitir, aunque lo llegan a corregir decentemente con Ruka, pero sobre todo también Maru de Osamake, con todas las que no se llamen Kuroha. Y podría expandirme mucho más, pero creo que mejor pasemos ya al siguiente gran problema, que me parece el más grave de los tres. Déjenme preguntarles algo. Si yo les mostrara una escena de un slice of life que no han visto y después una escena tranquila de un romcom que tampoco hayan visto, ¿sabrían diferenciar cuál es cuál? Estoy más que seguro que más de uno pensó al menos fugazmente que no. Y sí, este es precisamente el problema más grave que creo está teniendo el anime de este estilo en estos días. No es malo tener un par de momentos de tranquilidad, transición o hasta te diría de relleno, sobre todo cuando el autor no es tan ambicioso de querer hacerte un Seishun Botayaro. Pero carajo, a partir de eso a lo que estamos viendo hoy en día creo que no tiene nombre. La irrelevancia es un concepto un tanto difícil de distinguir, creo yo. Si nos remontamos al pasado también había momentos que podían considerarse irrelevantes para la trama principal, pero no tan irrelevantes para el anime como propósito de ser un alivio cómico o contribuir a darle su identidad. Por ejemplo, el capítulo de la verdadera forma de Hasuten en Nyaruko es de esos ejemplos, pues aunque no se avanza absolutamente nada, sí se aprovechó para meter una genial referencia al tokusatsu y completar un poco el personaje de Hasuta, que era de los más abandonados de la serie, de una forma única y original. Pasa todo lo contrario en animes como Sonobusuke Doll con sus interminables exposiciones técnicas entre Gojo y Marin. Pero eso no se detiene ahí, porque a pesar de yo considerarlo un buen anime, Otonari no Tenshi-sama también peca de esto a la mitad de su primera temporada. También lo hace de vez en cuando Tonikaku Kawaii, aunque de ese anime en particular me parece el menos grave de sus problemas. También está bastante presente en Aharen-san, que si lo combinamos con la nula expresividad facial que muestra tanto ella como Raido, tenemos la receta perfecta para la destrucción. Esto a pesar de que tiene momentos bastante creativos, pero que están entre este otro tipo de momentos. Pero sobre todo, Shikimori-san. Dios mío,
con sus aburridísimos y a la vez muchísimos eventos de vida diaria que no solo consiguen ser pesados sino también ridículos, ayudados por la actitud de Shikimori, culminando en una combinación de desastres y convirtiendo en el proceso una rutina que pretendía ser graciosa en algo incómodo de ver. Muchos otros anime, inclusive buenos, han sufrido de lo mismo como un freno del que no pueden librarse. Higehiro fue un gran acierto, pero en su momento más bajo tuvo en abundancia este tipo de escenas, y lo mismo puedo decir de otros anime que en su momento tuvieron gran potencial, pero el autor, por no salir de su zona de confort, terminó haciendo algo mucho más soso y lento, teniendo un potencial para muchísimo más, como en Senpai Gausai o incluso Kubo-san. Pero aún así, en todo ese contexto, yo no considero, por ejemplo, que Komi-san esté dentro de este grupo ni por asomo, ya que he visto que le ha caído bastante hate por esta razón, y pienso que se diferencia en que fue creada más con el objetivo de ser una comedia episódica que pasito a pasito vaya avanzando en una historia principal que desde el principio va a quedar muy rezagada. Además, se diferencia bastante de Shikimori porque es infinitamente más creativa en las escenas que intenta hacerte reír, aparte claro de su punto más fuerte, expandir su universo magníficamente a medida de que Komi va haciendo más amigos, algo como lo que hizo Hitori Bochi en su día, pero Oda lo hizo incluso mejor. Creo que, en síntesis, depende de lo original que seas para crear este tipo de eventos, y lo bien que le pueda quedar a tu historia ir más pausadamente, y ahí está la diferencia en por qué Komi-san es para muchas personas muy disfrutable, pero Shikimori-san ni de lejos. Es increíble cómo de importante llegan a ser las conversaciones para contar bien una historia y que se entienda bien lo que los personajes quieran transmitir. No voy a decir que antes tampoco no hubiese malos diálogos, por supuesto que sí, pero creo que el punto clave es que si le sumas ambos problemas y otros más, que si ustedes quisieran una segunda parte podríamos explorar, terminan siendo increíblemente determinantes para saber si una historia vale la pena o no. Voy a poner el ejemplo de un anime relativamente viejo, Inno Battle. Inno Battle es de hecho un anime bastante mediocre que tiene de vez en cuando uno que otro momento divertido memorable, pero en general no es la gran cosa para nada, y siendo como es, tiene uno de los mejores momentos que he visto de cualquier anime en general. Sí, estoy hablando del discurso de Hatoko. ¿Saben lo importante que para mí fueron los diálogos para convertir historias que no eran la gran cosa en buenas, o darles empujón a obras que ya eran buenas para convertirlas en verdaderas obras de arte? Y sí, ahora voy a hablar de Kano Kano. Kano Kano es de esas obras que son el combo completo. Fuera de muchos errores que tiene como producto, de los cuales si me pusiera a hablar ahora me tardaría horas, comete todos los problemas que hemos visto hasta ahora. Es una obra exageradamente autocomplaciente, creando uno de los protagonistas más planos que he visto en mi vida, al cual palabras más, palabras menos le termina saliendo absolutamente todo en el proceso de crear su harem, construyendo todo para hacer la historia lo más simplista posible, que por cierto, no me intenten vender que es una buena comedia o parodia, que eso sería un insulto para series como Oresuki o Nyaruko. Y pese a empezar la serie con novia, la serie está tan pero tan jodidamente mal hecha que ni así logró sacar algo mínimamente relevante, haciendo que ese factor no cuente para absolutamente nada, y ahora que el manga acabó pues ya nunca lo aprovechará, que por cierto, terminó intentando vender que hacía un mínimo esfuerzo para aumentar su calidad con el evento de Mirika, pero nada que ver, siguió siendo la misma basura de siempre. Muchísima gente le pega fácil a Kano Yokarishimasu, pero en su mejor momento tuvo diálogos bellísimos, como los últimos momentos de Chizuru con su abuela, cuando Kazuya le ofrece hacer su película, e incluso la discusión entre Mizuhara y Mami del final de la primera temporada. Ya ni siquiera me hagan acordar de auténticos esperpentos como la mayoría de los diálogos de Mamajaja no Sureko,
que son más rehusados que poner a tu protagonista a sentarse al lado de la ventana. E incluso lamentablemente tengo que nombrar el bajonazo que se mandó Classroom of the Elite en buena parte de su segunda temporada, al cual normalmente no lo consideraría romcom ni de lejos, pero considerando cómo va la historia en la novela, en donde ahora hay más estudiantes enamoradas de Yanokouji que no enamoradas de él, pues ya es casi un hecho que terminará siendo de este género, aunque desearía con toda mi alma que no termine siéndolo. Finalmente, quisiera decir que esa capacidad para pensar diálogos más inteligentes o más completos se está perdiendo cada vez más, y el lugar donde últimamente veo que se deja más evidencia es en el manga. Creo que poner esta captura del manga de las 100 novias refleja hasta dónde hemos llegado, aunque claro que mangas como Shonen no Abyss o Watari-kun están intentando cargar el género hasta donde pueden, pero será un problema grave si no hay más historias que lo intenten también. En las novelas ligeras creo que es relativo este problema, porque al ser la escritura su principal arma, también es menos propensa a sufrir de esto, aunque los últimos volúmenes de Gensuki fueron bastante difíciles de leer por eso mismo, y Musume Yanakte fluctuó demasiado entre diálogos muy placenteros y muy pobres, por lo que sigo a la espera de alguna novela interesante que seguramente termine encontrando que trabaje mejor ese aspecto. Y bueno, ese ha sido un poco mi análisis de los principales problemas que sufre el romance moderno, pero que creo al menos dos de ellos tienen mucho margen de mejora, que ya veremos si terminan aprovechándose. Por lo pronto, tanto Oshi no Ko como Boku no Kokoro van en buen camino de esta temporada, y si me pongo al día con Skip to Lover e Insomnia veremos si también. No olviden dejar en comentarios si quieren una segunda parte, que ya tengo en mente otros 3 problemas muy interesantes. No olviden compartir el video si les gustó y suscribirse para llegar a la meta de 1000 subs, y nos vemos hasta la próxima.